lo que cambió todo. Jesucristo resucitado se presenta delante de sus discípulos y lo ven, lo oyen, lo tocan, tienen un encuentro personal con Él. Después tienen otro encuentro en el mar de Galilea o de Tiberias, donde les provee alimento y llena sus redes. Después de haber comido, es el turno de restaurar al apóstol Pedro, de su triple negación, y ya restaurado, encomendarle una misión y un mandamiento de seguir. El Evangelio de Juan narra que Pedro, ya restaurado, con una misión y sabiendo parte de su destino, tiene interés por los planes para el discípulo amado. Y encontramos una contestación por parte del Señor Jesús que a nuestros oídos puede sonar un poco fuerte. El Señor le responde: ¿qué a ti? Sígueme tú. No cabe duda que Jesucristo resucitado trató de diferentes formas a sus discípulos para que volvieran a tener la certeza y la convicción que verdaderamente Jesús de Nazaret era el Hijo del Dios viviente. Los evangelios, las cartas del Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, en su conjunto y en su unidad, apuntan y revelan al ungido de Dios, al Cristo, al que trae la salvación para el pueblo de Dios y para la humanidad. Pero al igual que en el tiempo que Jesucristo resucitado estuvo entre sus discípulos y seguían sin tener plena confianza en Él, hoy en día seguimos muchos de nosotros confundidos sobre la vida de fe, sobre cómo es vivir en Cristo. Hermano, hermana, no te desvíes a Emaús. Uno de los encuentros con Jesucristo resucitado es este. En el Evangelio de Marcos solo nos dice que dos de sus discípulos que iban de camino al campo tuvieron un encuentro con Él y regresaron y lo contaron, pero no les creyeron. Y tenemos también este mismo relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Meditando en el Evangelio de Lucas, en este capítulo 24, pensando que caminamos con Cristo y ni siquiera lo vemos. La distancia de Jerusalén a Emaús, dice la Escritura, eran 60 estadios, unos 11 kilómetros, más o menos como 1 hora 50 a 2 horas caminando. Estos discípulos, dice la Escritura, que se alejaban de Jerusalén, hablando y discutiendo los acontecimientos, pero sus ojos estaban velados, no podían reconocer a Jesucristo resucitado. Hermanos, amigos, muchas veces creemos que caminamos con Dios, que caminamos con Cristo o que trabajamos para Cristo, pero la dura realidad es que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas nos alejan de Jerusalén y nos vemos y no vemos las señales y prodigios de parte de nuestro Señor. Los dos discípulos hablaban y discutían en el camino, así como muchos de nosotros que año con año se nos va el tiempo y no hay avances espirituales, no hay crecimiento espiritual, no hay madurez y nos encontramos otro año más pensando que hacemos las cosas para Cristo. Pero en realidad también tenemos los ojos velados con nuestras conductas y nos vemos y no vemos que Él, el Señor Jesús, camina con nosotros. En nuestros afanes y luchas, muchas veces nos desviamos a Emaús. El Señor Jesús les dice: ¿qué pláticas son
estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué pláticas son estas entre ustedes? ¿Por qué están tristes? La pregunta del Señor Jesús a esos discípulos les parece hasta indignante. Aquellos dos discípulos le contestan: ¿eres tú el único que no sabe, el único que no se ha enterado de los acontecimientos? Y el Señor Jesús responde como si de en verdad no supiera nada y les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos respondieron. Cleofas, uno de los discípulos, que reconoce a Jesús como un varón perfecto, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, pero también muestra los sueños y las ilusiones que se le habían hecho pedazos. Se refleja toda la desilusión más dolorosa y el sentimiento más hondo de frustración del mundo en sus palabras, porque aquel discípulo le contesta: y nosotros que habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. Eran las palabras de personas cuyas esperanzas estaban muertas y enterradas. Sabían que era el tercer día y todos los acontecimientos por la mañana, y aún así, se alejaban por la tarde-noche, discutiendo y con tristeza. Hermanos, amigos, no cabe duda que nuestros afanes y luchas nos desvían a Emaús, un lugar alejado que pasa y pasa el tiempo y nuestras propias luchas, nuestras propias desilusiones, nuestras propias frustraciones nos desvían a un desierto espiritual. Y sí, al igual que esas dos personas que caminaban alejándose de Jerusalén, nosotros también somos discípulos de Jesucristo y reconocemos su divinidad y su señorío sobre nuestras vidas. También nuestras luchas y nuestros problemas nos desvían a Emaús. Pero ¿saben? Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Prometió no dejarnos huérfanos. Prometió que regresaría otra vez para llevarnos donde Él esté. Aún en nuestro Emaús, Cristo nos busca. El Señor Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, algunos nos enojamos cuando comienzan las pedradas. Algunos nos enojamos con el pastor porque ya me está señalando otra vez, ya me quiero ir de la iglesia, ya me quiero alejar de Jerusalén. Hablando con otros y discutiendo sin darnos cuenta que Jesucristo está allí, pero por nuestra condición no lo podemos reconocer. Tenemos los ojos velados, que Él está con nosotros. Pero el Señor Jesucristo usa palabras fuertes para nuestros oídos. Oh insensatos y tardos de corazón. Son las palabras de Jesucristo resucitado para sus dos discípulos que se marchaban todos atribulados y enojados. Se estaban alejando cada vez más. El Señor Jesús fue por ellos, los reprendió, les enseñó y les fueron abiertos los ojos. El Señor nos reprende cuando la palabra de Dios nos incomoda, cuando sentimos que el pastor, el maestro, los hermanos, las hermanas nos dan los estudios en los diferentes grupos y algo de eso nos incomoda, cuando la lectura bíblica nos redarguye o hasta cuando uno
canta alguna alabanza y nos quebranta, es la presencia del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Entonces, tiene que haber un cambio en nosotros. Si Dios por medio de su Espíritu Santo nos muestra lo que tenemos que cambiar, no espere más. Es Dios hablando a su vida. Sus ojos espirituales ya no estarán velados. Hermano, hermana, amigos, muchos de nosotros nos queremos saltar la reprimenda por parte de Dios. Es más, muchos le preguntamos a Dios, ¿tú eres el único que no se ha enterado de lo que me pasa? Aún en nuestro Emaús, Cristo nos busca. Y la palabra de Dios finalmente dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y ellos se preguntan, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Hoy nosotros tenemos la bendición, la tremenda bendición, que su Espíritu Santo nos sigue hablando en estos días, en este tiempo, que su Espíritu Santo nos sigue hablando a través de las alabanzas, a través de las predicaciones, a través de los estudios bíblicos, a través de la lectura bíblica, a través de las oraciones, a través de su iglesia. No tengamos más los ojos velados y nos estemos desviando a Emaús, sino que nosotros, al escuchar esas reprimendas, debemos reconocer que algo tenemos que cambiar en nuestras vidas y que es el Espíritu Santo redarguyendo en nuestros corazones. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros y que su gracia y su palabra esté siempre con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.